Eso va el doble de mi parte. Ahora salgan de mi propiedad o... Todo el caos que vemos en la familia de Malcolm se puede explicar mediante un sistema psicológico que está muy bien equilibrado, pero que está diseñado para la supervivencia más que para la felicidad. Soy Gabriel Martínez, psicólogo clínico, y esta vez estaré analizando a la familia de Malcolm usando 3 herramientas clave. La primera es la famosa danza de los opuestos, un patrón tóxico que obliga a Hal y a Lois a vivir en extremos muy marcados. Luego veremos cómo la inseguridad es algo que motiva mucho a Malcolm y a Lois a ser arrogantes o controladores. Y por último usaremos la herramienta de los 4 jinetes del apocalipsis de Gottman para ver cómo la comunicación de esta familia está diseñada para fracasar. Así que sin más, vamos con el video. Para entender el corazón de esta familia, primero hablaremos sobre la polarización de roles. Este es un concepto que nos dice que para que una relación funcione debe haber equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando una persona se va por completo a un extremo? Pues para compensarlo, la otra persona se ve forzada a irse al otro extremo opuesto. Es decir, si uno se vuelve hiperresponsable, el otro se permite ser un completo desastre, y con el tiempo no solo actúan así, sino que se convencen de que son así, creando un ciclo del que muchas veces es muy difícil salir. La relación entre Hal y Lois es el ejemplo perfecto de este principio, porque no solo son diferentes, sino que son fuerzas opuestas que se definen la una con la otra. En este caso, Lois es la madre con el control absoluto, es la ley, su mundo es una dictadura de reglas, consecuencias y la creencia de que ella siempre tiene la razón. Y luego está Hal, que es claramente la antítesis, porque es como un niño grande con una gran inmadurez. Entonces, si Lois es la estructura, Hal es el caos y el padre divertido, que aunque no siempre, muchas veces se une con los chicos para hacer travesuras en secreto. A veces hasta se escapa de sus responsabilidades usando hobbies absurdos y obsesivos, ya sea el patinaje, la construcción de un robot asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta aquí es cómo es que este desastre puede funcionar, y la razón es simplemente porque la necesitan. Un ejemplo de esto es ese capítulo que nos muestra una doble narrativa, porque se ve que cuando Lois saca a los chicos la tarde se convierte en una pesadilla de control y humillaciones, pero cuando los lleva Hal todo se convierte en un festival de libertad que obviamente no termina del todo bien. Entonces ninguno puede funcionar sin el otro, porque esa incompetencia de Hal obliga a Lois a ser más controladora y ese control excesivo de Lois le da a él el permiso para Hal de seguir siendo un niño. Lo curioso es que muchas veces estos patrones no salen de la nada, porque el control de Lois se puede ver como una respuesta directa a su propia infancia, donde tenía una madre tiránica, y la pasividad de Hal es el producto de una familia adinerada pero emocionalmente ausente. Y todo eso hace que hayan creado una relación codependiente perfecta, donde las heridas de uno justifican las defensas del otro. De esa manera Hal nunca tiene que madurar y Lois no tiene la necesidad de aprender a soltar. Entonces forman un equilibrio que es terrible, pero que termina siendo un equilibrio al fin. Lo interesante de esto es que muchas veces debajo de ese control y de esa inmadurez está muy presente el miedo. Pensemos en la inseguridad como algo que todos tenemos hasta cierto punto. Tal vez esté ese miedo a no ser suficiente, a no ser querido o a fracasar. Y cuando todo eso amenaza con explotar, nuestra mente comienza a construir un escudo. Ese escudo es lo que llamamos mecanismos de defensa. Por ejemplo, la arrogancia puede ser un mecanismo de defensa porque puede esconder un miedo al fracaso. En cambio, una necesidad obsesiva por el control es un escudo contra el miedo a la impotencia. Entonces, para Malcolm y Lois, la inseguridad es como el combustible que alimenta todo lo que hacen. Comencemos con Lois. Es muy claro que su ira y su control no salen de la maldad, sino más bien de su trauma, porque se sabe que creció junto a una madre abusiva y su mayor terror, aunque no le guste admitirlo, es convertirse en ella. Ese miedo es tan grande que su única defensa es la sobrecompensación. Entonces, para no ser una madre negligente, se convierte en una obsesiva por el orden. Ahora pasemos a Malcolm. Su problema a simple vista es el ego, porque es arrogante. Se queja todo el tiempo y muchas veces culpa a su familia de todo, pero esa arrogancia apenas es una pequeña parte que cubre una inseguridad más grande, porque su inteligencia, si bien lo hace especial, también se convierte en una especie de jaula para él. Por eso, el gran problema que tiene Malcolm, y que de hecho él mismo lo dice, es su deseo por ser normal. Pero no puede, porque si se dan cuenta, cuando está con los Krill Boys termina despreciándolos por ser nerds, y cuando está con los chicos más normales los desprecia por no ser tan listos como él. Es decir, se ha separado a sí mismo en una isla de superioridad. De hecho, su sarcasmo, más que una señal de confianza, es un mecanismo de defensa para tener a todos a una distancia segura y así protegerse del rechazo que tanto miedo le da. Entonces, tanto él como Lois están atrapados y la forma en que se comunican solo empeora todo. Ahora bien, si la polarización es la estructura de todo y la inseguridad es el motor, hay que tener en cuenta que la comunicación es lo que hace que todo este sistema funcione. Para analizar esto usaré el mapa de Gottman, un señor que se dio cuenta de que hay 4 patrones de comunicación tan letales que los llamó los 4 jinetes del apocalipsis. La presencia de este fenómeno en una relación puede predecir su fracaso con gran precisión, y en la familia de Malcolm estos jinetes son también miembros. Empecemos con el primer jinete, la crítica. Hay que entender
entender que no es una queja que se centra en una acción, de hecho es un ataque directo al carácter, y Lois es una maestra en esto, porque no suele decir cosas como me molestó que no saques la basura, más bien dice eres un inútil y un vago, y si se dan cuenta la crítica es su lenguaje principal y define el contexto de miedo constante en la casa. Y la crítica abre la puerta al segundo y probablemente más peligroso jinete, que es el desprecio. El desprecio muchas veces se puede ver en el sarcasmo, los insultos o las miradas de superioridad. Lois también lo suele usar para tratar a su familia como una banda de incompetentes, pero Malcolm no se queda atrás. Él también es un experto usando su inteligencia para menospreciar a sus hermanos, y algo que siempre hay que tener en cuenta es que el desprecio es un veneno muy fuerte para cualquier relación, y como respuesta lógica a la crítica y al desprecio, llega el tercer jinete, que es la actitud defensiva. Este es el idioma de Hal y los chicos. Ellos rara vez aceptan su culpa, en vez de eso mienten, buscan excusas o se hacen las víctimas. Entonces es un ciclo perfecto y destructivo porque la crítica de Lois provoca la defensa de los chicos, lo que a su vez provoca más crítica y desprecio por parte de Lois. Y por último tenemos el cuarto jinete, que es el amurallamiento. Este viene a ser el acto de levantar un muro y simplemente desconectarse emocionalmente, y muchas veces es el refugio de Hal, porque cuando hay mucha tensión en vez de enfrentarlo se apaga. Esto muchas veces deja a Lois sintiéndose sola y obviamente más furiosa, lo que reinicia el ciclo con más críticas. Dicho eso, estos cuatro patrones muchas veces pueden garantizar que ningún problema se pueda resolver jamás, porque solo se gestiona de la peor manera posible, asegurando que ese sistema familiar caótico nunca se vea amenazado por una comunicación sana. Entonces, la familia de Malcolm funciona con un sistema complejo que lucha por mantener su propio equilibrio disfuncional. La polarización entre Lois y Hal definen los roles, mientras que la inseguridad de Lois y Malcolm alimentan esas máscaras. Y por último, esos cuatro jinetes se aseguran de que nadie pueda escapar de ese ciclo. De hecho, muchas veces Lois le confiesa a Malcolm que la familia se resiste al cambio porque, como dije antes, buscan un equilibrio, aunque este sea el sufrimiento. Y cualquier intento de un miembro por mejorar, como Malcolm queriendo una vida mejor, se convierte en una amenaza para ese sistema. Y el sistema inconscientemente los trae de vuelta, porque en su filosofía la lucha es lo único que los mantiene unidos. Al final, esta serie de una manera muy divertida nos muestra muchas dinámicas y fuerzas que muchas veces están presentes en nuestras familias sin que nos demos cuenta. Por eso hay que tener en cuenta que la disfunción muy pocas veces es algo que pasa al azar, más bien es un patrón, y a veces ese caos que se ve por fuera termina siendo solo el síntoma de un sistema que está muerto de miedo por cambiar. Ahora, quiero recordarte que me ayudas mucho a seguir subiendo contenido como este si te suscribes y le das like al canal. Tampoco olvides dejarme ahí abajo tus comentarios y si quisieras que me centre en un personaje específico de esta serie, puedes decírmelo ahí abajo también.